Hola, hoy les voy a explicar el registro de software basado en la Ley Federal de Derechos de Autor. Comencemos definiendo lo que es un software. Un software es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Algunos ejemplos de software son los siguientes: Adobe Photoshop, Excel y Skype. El registro de software debe realizarse ante el indautor y los pasos para hacerlo son los siguientes. El primer paso es llenar los formatos e integrar los documentos requeridos. El segundo paso es realizar el trámite de registro de obra ante el indautor. El tercer paso es esperar respuesta en el plazo establecido en la norma. Y el cuarto y último paso es acudir al indautor a recibir la resolución del trámite. Antes de que continuemos con los formatos para el registro del desarrollo de software, es importante saber desde cuándo queda un software protegido. Y un software queda protegido desde el momento que es fijado en cualquier soporte material. Esto ya sea puede ser en una hoja de papel o en una computadora. El formato para el registro de software consta de 4 páginas, las cuales se explicará su llenado más adelante, ya que depende del tipo de obra o más bien del tipo de software que sea, cuáles páginas son las que se llenan y cuáles no. Existen ciertos requisitos generales los cuales tienen que estar en la solicitud sin importar qué tipo de software o más bien cómo sea el registro de este. Estos requisitos son los siguientes: nombre del solicitante, domicilio dentro de México, documentos de identificación, petición del solicitante, hechos y consideraciones del derecho y el comprobante de pago. En caso de ser necesario, la traducción al español de los documentos mencionados anteriormente. Los plazos de tiempo que se deben de considerar para el registro de software son los siguientes. El indautor, a través del Registro Público de Derecho de Autor, contará con un plazo de 15 días a partir de la admisión de la solicitud para dictar la resolución que proceda o expedir las constancias o duplicaciones que se soliciten. Hecha la inscripción, el interesado contará con un término de 30 días para reclamar la entrega del certificado correspondiente. Agotado este término, deberá solicitar su entrega extemporánea. Los titulares del software, una vez hecho su registro, podrán autorizar o prohibir la reproducción permanente o provisional, la traducción, adaptación o arreglo, la distribución, la compilación y la comunicación pública de su obra. Ahora les explicaré el llenado de la solicitud de registro de software. Lo primero que debemos de hacer es colocar la fecha en la que se realiza la solicitud. Después debemos de señalar si son los datos, ya sea el nombre real del autor o si se va a registrar bajo un seudónimo. Después de esto se colocan los datos generales del autor, que es su CURP, que es opcional, RFC, obligatorio, su nombre, primer apellido, segundo apellido, su sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad y el porcentaje y el tipo de participación que tiene. Teléfono, teléfono móvil y correo electrónico. Después de eso se llena el domicilio legal o particular del autor, en el que se especifica su código postal, la calle, número exterior, colonia, municipio, estado y país. Después continuamos con el llenado de la página 2. En esta página se establece quién es el titular de los derechos patrimoniales de la obra. En caso de que el titular es el mismo autor, no se contesta esta página, ya que los datos del autor pues están establecidos en la página anterior. Solamente se marca con una tacha o con una palomita el sí o el no en la parte de arriba. Si el titular es diferente al autor, entonces se llenan los datos generales y el domicilio legal del particular. Seguimos con el llenado de la página 3 de la solicitud. En esta página se llenan los datos del representante legal del autor, los cuales son los datos generales y domicilio legal. Después se llenan los datos de la persona que va a recibir las notificaciones o el gestor. Y por último se llena los datos de la obra, que viene siendo el nombre o título de esta, y la síntesis, que es más que nada la definición y explicar de manera concisa
de qué se trata en este caso o qué es lo que hace el software. Cabe recalcar que el representante legal puede ser el mismo autor o titular de la obra, sin embargo es forzoso que se llenen los datos en esta página, sin importar que sean los mismos del autor. Seguimos con la página 4. En esta página, al inicio se señala el tipo de rama para la cual se busca la protección o el registro. En este caso seleccionamos programa de cómputo. Después de eso, se selecciona si se ha dado a conocer o no la obra. Si sí se ha dado a conocer, entonces se pone la fecha en la cual se dio a conocer la obra. Después se selecciona si la obra es primigenia o es derivada. Una obra primigenia es que es una obra original, o sea que no está basada en ninguna obra. Y una obra derivada, como su nombre lo dice, es una obra que está basada en el trabajo de otro autor. En caso de que la obra sea derivada, se llena la parte de abajo en el que se pone el tipo de obra y los datos de la obra primigenia. Abajo de eso se seleccionan los documentos que se acompaña la solicitud. En este caso, los documentos que se necesitarán o los materiales es un soporte material para correr el software y el código a correr o el código fuente. Y por último se tiene la firma del solicitante o del representante legal. La siguiente página es una página anexa a la solicitud. En esta página se establece si hay algún otro autor en el desarrollo o en la creación de la obra mencionada. Si es así, pues se selecciona qué tipo de autor es y se llenan los datos generales y los datos de su domicilio. Esta hoja de igual forma es un anexo y este anexo nos sirve en el caso de que la obra sea derivada y se haya basado en más de una obra primogenia. Es importante que recordemos que un requisito indispensable para la solicitud es el pago de la misma, el cual tiene un costo de 300 pesos. Por último, tenemos un ejemplo del título de registro de una obra, el cual es entregado en los plazos de tiempo mencionados anteriormente.